la agenda para estos 45 minutos que espero hablar, ojalá no me extienda demasiado, vamos a un poco introducirnos, vamos a introducir algunos números respecto al Big Bang de los datos, que probablemente más de alguno de ustedes ha escuchado hablar durante este último tiempo. Respecto a inteligencia artificial, algunas definiciones, un video explicativo que a mí me gusta mucho, que ahí probablemente es probable que alguno lo haya visto, pero no está de más volver a revisar. Vamos a hablar de transformación digital, pero sobre todo el impacto, su potencial impacto en el empleo. Y finalmente vamos a introducir el concepto de inteligencia aumentada y cómo, en definitiva, la inteligencia artificial agrega valor, ¿no? Eh, Quiero aclarar a todos que en realidad esta es una charla no técnica, ¿vale? La idea es quizás derribar algunos mitos, compartir con ustedes mi visión desde nuestra experiencia como en Everest, desde nuestra experiencia también en la academia, y si alguien quizás quiere dejar por ahí alguna pregunta y que aborde algún tema técnico, encantado, si el tiempo lo permite, podemos atenderla, ¿no? Primero comencemos con algunas cifras. Hoy en día estamos en presencia de realmente un Big Bang de datos, tecnologías como Internet de las Cosas, ¿cierto? Nos proveen de sensores y de datos que nos permiten medir prácticamente cualquier fenómeno. No está de más recordar que en Chile, por ejemplo, hay más smartphones que habitantes en nuestro país, y en otros países de Latinoamérica la tendencia es un poco la misma, ¿no? Eh, pero realmente, ¿de qué nos provee, qué información nos provee estos datos? Ahí el desafío, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar esta cantidad en realidad inmensa de datos generados en todo el mundo, de tal forma de generar algún beneficio, ¿no? Ya sea para la sociedad, ya sea para las empresas, ya sea en todos ámbitos, en todo ámbito y en todo sector. Un ejemplo bien reciente de ello, un poco puede ser la trazabilidad asociada a la movilidad de la población, ¿no? Y la trazabilidad asociada posiblemente a personas que de alguna forma hayan sido contagiadas por el COVID-19, por ejemplo. Todo eso es posible gracias a datos, ¿no? Y obviamente también se espera una correcta manipulación de los datos. Sabemos también que en torno a ello siempre hay cierta polémica, cierta duda respecto a qué tan bien administrados están siendo esos datos y gestionados, ¿no? Y esa dificultad no es solo de los gobiernos, no es solo de las empresas, sino que afecta digamos, a la globalidad, a la totalidad de la población en distintos sectores productivos. No es un problema de un sector en exclusiva, por lo tanto ahí hay mucho trabajo por delante, ¿no? Solamente en un minuto en Internet, quizás también han visto este otro gráfico, pero ahora que estamos nosotros conectados a esta sesión de Zoom, probablemente hayan más de 2.000 participantes en otras reuniones en Zoom alrededor del globo, ¿no? No sé, se estén enviando quizás más de 41 millones de mensajes por WhatsApp, se estén creando más de 300 usuarios en Twitter, se estén enviando más de 6.650 envíos por Amazon, se estén subiendo más de 500 horas de video, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, en el fondo lo que quiero con esta primera parte de mi presentación es no dejar de constatar el gran volumen de datos que hoy en día se están generando alrededor del mundo y en todo ámbito, digamos, y en todo sector productivo, ¿vale? Estos son datos recientemente actualizados al año 2020. Esto crece de manera exponencial año tras año y ustedes pueden ir de alguna manera monitoreando
crecimiento en los sitios que nos reportan de esta información. ¿Vale? Ahora, quizás para entrar un poquito más en lo que nos convoca, más que yo entregar una definición de lo que es inteligencia artificial, a mí me gustaría compartir con ustedes este video disponible en YouTube y que creo que lo grafica de muy buena forma para a partir de acá quizás sentar las bases de lo que va a ser el tema central que nos convoca, que es cómo la inteligencia artificial finalmente agrega valor y cómo deriva en una inteligencia que denominamos aumentada, ¿no? Voy a darle clic al video. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial? La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí. Ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible, que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness,
Justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero ¿sabes cuánto te queda para llegar al trabajo? El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera. Perfecto. Entonces, creo que una explicación más gráfica que esa es difícil de encontrar. Por eso que me gusta mucho a mí siempre incluir ese video en las presentaciones de este tipo, ¿no? Pero si queremos quizás definiciones un poquito más formales, seguro que encontramos muchas, ¿ya? Probablemente muchos han escuchado del término inteligencia artificial muy repetido desde hace, no sé, serán 3, 4, 5 años, pero la verdad es que el término es mucho más antiguo. Los orígenes de la inteligencia artificial están en la década del 50, y el primero que se atrevió a dar una definición, como ustedes ven en esta lámina, fue John McCarthy, quien la definió como la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, en el año 1956. Tienen que colocarse en el contexto de la tecnología que existía en esa época, y por lo tanto muchas de las hipótesis que yo en algún momento de su vida imaginó, no las vio o no las vio en esa época de realmente, o no las pudo realmente validar, ¿no? Estamos hablando de la década del 60 o del 70. No teníamos capacidad de cómputo ni velocidad de transferencia de información que tenemos hoy. Y por lo tanto se hacía impensado tener máquinas que tuvieran algún grado de inteligencia similar a la nuestra. También me gusta mucho a mí esa definición desde el punto de vista de las categorías, ¿ya? Porque realmente la definición también tiene que ver con, desde el punto de vista que nosotros hacemos, armamos un poco la visión de lo que se espera de la inteligencia artificial. Y ahí hay 4 categorías que ustedes pueden ver a su izquierda en colores, ¿ya? Sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan racionalmente y sistemas que piensan racionalmente. Si ustedes se fijan en la fuente, estamos hablando de la década del 80 y los 90, ¿no? Fines del 80, inicio de la década del 90. En realidad no podríamos decir que ninguna de esas definiciones es definitiva o es totalmente correcta. A mí simplemente me gusta hablar en definitiva, de la inteligencia artificial como la manera en que podemos replicar en una máquina capacidades humanas. Y por eso me gusta mucho la lámina que ustedes ven a su derecha. Los humanos nos destacamos y nos consideramos inteligentes, ¿cierto? Porque tenemos ciertas características que nos diferencian de otros animales. Por ejemplo, tenemos un cerebro que nos provee de memoria, nos provee de capacidad de percepción, nos provee de capacidad de anticiparnos a ciertos eventos, nos provee de la magnífica capacidad de resolver problemas y también nos provee de la capacidad de tomar decisiones. Cuando yo llevo todas estas características, o fíjense en esto, al menos alguna de ellas a una máquina, podríamos decir entonces que estamos trabajando en un proyecto, en una iniciativa de inteligencia artificial o relacionada a inteligencia artificial.
Básicamente, cada una de estas características tiene un conjunto de técnicas, ¿cierto? Relacionadas en el ámbito de las ciencias de la computación o con el ámbito de la ciencia de la computación que nos permite su replicación. Por ejemplo, procesamiento del lenguaje natural, visión computacional, la capacidad de gestionar un diálogo y una conversación a través de lingüistas computacionales, que son los especialistas en ese ámbito. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el dominio, la gestión de los datos y el aprendizaje de máquina, ¿no? O el aprendizaje automático, muy de boga también hoy en día. Entonces, cuando somos capaces de replicar capacidades humanas en una máquina mediante alguna de estas técnicas que yo le he mencionado, entonces podríamos decir que estamos hablando de una solución que está intentando aplicar inteligencia artificial. ¿Vale? Sin duda que, como dice Larry Page, no es una de las cosas más fáciles de hacer, aunque podríamos decir que cada día está siendo un poquito más fácil, pero sí, sin duda que estamos avanzando a pasos agigantados hacia replicar ciertos sistemas que tengan una inteligencia en general equivalente de cierto modo a la inteligencia humana. También comentarles que existe lo que se denomina en la literatura una anatomía de la inteligencia artificial. Y la anatomía de la inteligencia artificial tiene que ver básicamente con los distintos ámbitos de aplicación, ¿ya? Algunos de ellos ya se los mencioné: el procesamiento del lenguaje natural, que permite el desarrollo, por ejemplo, de asistentes virtuales inteligentes, ¿ya? Que pueden ser, ¿cierto? Cuya interacción puede ser a través de texto o también a través de voz. Famoso es Siri, ¿no? O el asistente virtual de Google, ¿vale? Ellos son ejemplos de inteligencia artificial basada en procesamiento del lenguaje natural al alcance de la mayoría, ¿cierto?, de nosotros hoy en día. Visión artificial o visión por computador, también muy de boga hoy en día con la aparición del COVID-19, sistemas capaces de detectar, por ejemplo, si una persona porta una mascarilla facial o no, ¿vale? O incluso a través de cámaras termográficas, ser capaz de identificar cuál es la temperatura corporal de esa persona, gracias también a capacidades de hardware que lo permitan, ¿vale? Vehículos autónomos, el mejor ejemplo de el uso o la aplicación de visión por computador. En el ámbito de la predicción, modelos predictivos, yo diría que en Everest el 90% de los proyectos aproximadamente incorpora alguna característica relacionada al ámbito, ¿cierto?, de la predicción. Es decir, tener esta capacidad de anticiparse, ¿no?, a lo que va a suceder en el futuro para optimizar costos, ¿cierto?, quizás minimizar riesgos. Todo lo que es navegación y planeación, ya ejemplos de eso, Google Maps, Waze y muchas otras aplicaciones basadas en características de navegación y de planeación. Bueno, yo puedo planear un viaje, puedo optimizar ruta. La empresa y el sector logístico demanda también muchas soluciones especialmente diseñadas en este ámbito para poder optimizar la gestión del transporte de carga terrestre y, por qué no decirlo, también marítimo o incluso aéreo. En la optimización, de hecho, esa imagen que ustedes ven es de una publicación de quien les habla y de un equipo de investigadores del año 2018 en la revista IEEE Access. Básicamente lo que ustedes ven ahí es una imagen de un cáncer de próstata, ¿vale? ¿Y qué se buscaba optimizar ahí? Básicamente el ángulo de irradiación del tratamiento del paciente,
Nosotros lo que hicimos en ese entonces fue utilizar básicamente datos de pacientes reales que habían sido tratados de manera convencional y simulamos los resultados de un tratamiento asistido por inteligencia artificial. Los resultados nos entregaron que si ellos hubiesen sido asistidos de esa forma, el éxito de su tratamiento hubiese sido más óptimo, mucho mejor que el tratamiento que realmente recibieron. Y así en el ámbito de la salud hay muchas aplicaciones que tienen que ver con la aplicación de procesamiento de imágenes, principalmente radiografías, ecotomografías y otras, de manera de asistir de esta forma al médico, que finalmente quien toma la decisión, ¿no? Y es ahí donde radica un poquito lo que les vamos a hablar, lo que les voy a hablar más adelante, que es la inteligencia aumentada. Y para representación del conocimiento, básicamente quizás este ámbito es un poco más del mundo de la academia, un poco más teórico, pero básicamente tiene que ver con distintas formas de representar el conocimiento a través de ontologías, por ejemplo, que es una buena forma de representar conocimiento, de tal manera de construir verdaderas bases de conocimiento que puedan ser explotadas posteriormente de forma automática por sistemas basados en inteligencia artificial. Bien. Pero la clasificación más simple de las técnicas de inteligencia artificial, y ahí vamos enganchando con inteligencia aumentada de alguna forma, es básicamente saber que existen dos tipos: la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil, ¿vale? Si ustedes ven el recuadro de la izquierda, y esta pregunta que nos venimos haciendo desde la película Terminator, más o menos, ¿cierto? ¿La humanidad está a salvo con la inteligencia artificial? Y esto tiene que ver realmente con el uso que le demos, ¿no? La inteligencia artificial y los algoritmos son amorales, ¿ya? Y dependen del código del programador, finalmente. Pero si quisiéramos clasificar este tipo de sistemas, podríamos decir que simplemente el 100% de los sistemas de inteligencia artificial hoy en día son débiles, ¿vale? Quizás es una buena noticia. Son sistemas que están diseñados para un conjunto muy limitado de tareas, ¿vale? Y actualmente, yo ya les mencioné, por ejemplo, el asistente virtual de Apple, el asistente virtual de Google, ¿ya? Y otros sistemas, la inteligencia que está detrás del buscador de Google, o cuando ustedes buscan en Facebook, o la inteligencia que está detrás de los buscadores, es una inteligencia artificial débil, ¿vale? Inteligencia artificial fuerte sería aquellas que solo hoy en día están en películas de ciencia ficción. Ya les mencioné a Terminator, ¿ya? Que podía viajar en el tiempo, ¿cierto? Definir como objetivos un target humano y perseguirlo hasta poder eliminarlo, ¿vale? Wall-E, Yo Robot son también películas de ciencia ficción con este tipo de inteligencia artificial, donde incluso las máquinas pueden crearse y reproducirse a sí mismas. Ya les mencioné Terminator. Son capaces de autoprogramarse, crear un lenguaje distinto e imposible de comprender para nosotros, e imitarnos en muchas de nuestras características propiamente humanas, ¿no? El pensar y luego existir. ¿Ah? Quizá Yo Robot, la película Inteligencia Artificial con ese mismo nombre, quizás son reflejos de este tipo de inteligencia. Toda esa inteligencia que la mayoría de ustedes han visto en las películas, para su tranquilidad, no existe. ¿Ya? Hoy no hay un sistema con estas características que al menos conocido o sepamos que exista en ningún lugar del planeta. ¿Vale? ¿Lo habrá? No lo sé, porque también está siendo fuertemente regulado todo el desarrollo de la inteligencia artificial y por lo tanto sería complejo, ¿no? Que esta regulación permitiera desarrollar un sistema con este nivel de inteligencia.
¿vale? Inteligencia artificial débil, sí, muchos ejemplos, sistemas que juegan ajedrez, ya, no sé si recuerdan de Plu, ya la primera máquina que fue capaz de ganarle a un campeón mundial de ajedrez, ¿cierto? Fue una máquina construida por IBM. Hoy en día toda la inteligencia artificial es desarrollada por humanos, es codificada por humanos, podemos estar seguros de que estas máquinas no razonan, no tienen emociones y son totalmente inconscientes. Aunque algunos quieran decirnos lo contrario, la evidencia muestra que así es. ¿Vale? Solamente esta lámina en términos técnicos es la que les voy a mostrar. No hay más cosas técnicas, ¿ya? Para los que no son técnicos. En general hay tres grandes familias de técnicas de inteligencia artificial o algoritmos, ¿ya? Hoy en día, en particular, el aprendizaje automático es la más importante, ¿ya? Y dentro de este conjunto de técnicas, los algoritmos se pueden clasificar en tres tipos: supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. El supervisado es el que ustedes vieron en el video. ¿Se acuerdan que en el video aparecía, ¿cierto? Un sistema que era capaz de reconocer, por ejemplo, un perrito, un gato o un determinado objeto? ¿Cómo es capaz de aprenderlo, en definitiva, con muchas muestras del mismo objeto? Y ojalá, naturalmente, tipos distintos de perro, ¿no? En este caso, de tal manera de que el sistema finalmente aprende a identificar un perro de cualquier otro objeto o de cualquier otro animal, ¿no? Ese sería el aprendizaje supervisado. Aprendizajes no supervisados son aquellos algoritmos que no tienen esta fase de entrenamiento, por así decirlo, a través de muestras, como el caso del ejemplo que recién les di, sino que son capaces de extraer patrones desde un conjunto de datos que inicialmente no tienen probablemente ninguna agrupación, ¿no? En ese caso, entonces hablamos de algoritmos no supervisados. Por ejemplo, algoritmos de segmentación o de clustering, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, segmentar un conjunto de clientes y si no tengo criterios previos o criterios predefinidos de segmentación, este tipo de algoritmos podría identificar, por ejemplo, distintos segmentos, ¿vale? Y una variante del aprendizaje supervisado y no supervisado es el aprendizaje por refuerzo. Básicamente, estos algoritmos, lo que intentamos hacer es darle un premio cuando el sistema acierta y penalizar al sistema cuando falla, ya sea en una predicción, en la identificación de algún objeto etcétera, digamos, ¿ya? Básicamente, entonces lo que hacemos o lo que se intenta hacer es acelerar el proceso de aprendizaje a través de alguna recompensa que se le entrega al sistema o al algoritmo, ¿vale? Y como pueden ver acá en esta línea de tiempo que ustedes ven a su derecha abajo, bueno, hoy en día en general hablamos de aprendizaje profundo, que en palabras muy simples, y aquellos que han escuchado hablar de redes neuronales, básicamente se basa en eso, en entrenamiento a base de redes neuronales. Básicamente, muchas capas de redes neuronales interconectadas para un objetivo común. Por ejemplo, las redes neuronales convolucionales, que probablemente alguno de ustedes ha escuchado, es un tipo de técnica de aprendizaje profundo y se utiliza mucho en procesamiento de imágenes o video, ¿vale? Solo un barniz de los algoritmos para que también quede claro que esto no es magia, ¿no? No sacamos la inteligencia artificial, no es que no somos magos que sacamos de un sombrero un conejo, ¿no? Hay todo un desarrollo detrás. Vale. ¿Y qué ha sucedido con toda la evolución vertiginosa de la inteligencia artificial en los últimos años? Y obviamente la transformación digital. La inteligencia artificial es un acelerador de la transformación digital, ¿ya? Ahí su relación, ¿vale? Es una de las tecnologías digitales que más ha acelerado esta transformación y ha
venido provocando o está provocando un impacto significativo en el empleo. ¿Ya? Lo que ustedes ven ahí son las 7 profesiones más amenazadas, entre comillas, por la inteligencia artificial, según John Pugliano, autor de este libro que ustedes ven ahí, la imagen, el 2017. ¿Ya? Es decir, los médicos, los abogados, los arquitectos, los contadores, los pilotos de guerra, los policías, los detectives, los corredores de propiedades, serían aquellas profesiones amenazadas por la inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Cómo interpretamos esto? No significa que desaparezcan, de ninguna manera, ¿vale? Lo que sí puede suceder es que la demanda por este tipo de profesionales se vea de alguna manera mermada, ¿de acuerdo? Hoy en día muchos médicos son asistidos por sistemas de inteligencia artificial. ¿Para qué hablar de los pilotos de guerra? Incluso los pilotos de aviones comerciales. Cada vez son menos acciones las que ellos realizan al pilotear un avión, ¿no? Y probablemente ya antes si había un piloto, un copiloto y quizá un asistente, ahora va a haber solo un piloto, un copiloto, y en un futuro solo un piloto, porque ya no es necesario más personas, ¿no? La policía, no sé, esto todavía está en el ámbito de la ciencia ficción, pero la película Robocop, ya no sé si la recuerdan, ya un policía, bueno, en este caso era un cyborg, ¿no? Tenía parte humana, parte robótica, ¿no? Bueno, la contabilidad es una tarea que, si bien entonces hay mucho trabajo rutinario o muy estructurado, ¿vale? Detrás de los procesos que habitualmente realizan los contadores y podrían verse amenazados por este tipo de tecnología, etcétera, ¿vale? No lo digo yo, lo dice este libro, así que invito a quienes les interese un poco este tema a leerlo, ¿no? Pero también es una oportunidad, y yo quiero que nuestra visión sea mirar este desarrollo como una real oportunidad, ¿ya? Porque finalmente, como también dice Pugliano, alguien tiene que desarrollar los sistemas de inteligencia artificial, tiene que programar estas máquinas, tiene que mejorar los algoritmos, tiene que finalmente reparar o ajustar estos sistemas cuando fallan, ¿vale? Si algo hemos aprendido nosotros en Every, los que nos dedicamos a la consultoría y a la investigación en inteligencia artificial, que los sistemas basados en inteligencia artificial requieren de un continuo mantenimiento, de una continua evolución, de un continuo entrenamiento. ¿De acuerdo? Es el entorno en el que hoy la mayoría de las funciones de los seres humanos se realiza es tremendamente dinámico. Por lo tanto, el sistema, cuando nosotros entrenamos un sistema, capturamos parte de esa dinámica, pero esa dinámica puede evolucionar en el tiempo. Probablemente todos los sistemas de pronóstico, el 18 de octubre del 2019, se fueron a piso. ¿Por qué? Porque nadie fue capaz, ninguno de esos sistemas fue capaz de prever lo que se nos vendría con, por ejemplo, el estallido social o la pandemia, ¿vale? Entonces son situaciones que hacen que en definitiva también los sistemas se deben ajustar a nuevas realidades, como por ejemplo una pandemia, una crisis social o económica, para poder realmente ser útiles o seguir siendo útiles. ¿Qué pasa un poquito en Chile? En Chile se cree que la inteligencia artificial podría generar desde el 18 hasta el 40% de los nuevos empleos, ¿ya? Y básicamente también hay estudios otros estudios que identifican básicamente otras profesiones quizá distintas a las que mencionaba Pugliano en su libro, también amenazadas por esta tecnología. Y es fácil darse cuenta de por qué se piensa eso, ¿no? El trabajador más eficiente en el trabajo, el que no descansa, el que no necesita vacaciones y nunca se queja.
Eso, un humano imposible. Nos referimos al sistema autónomo, a la robótica, a la automatización. ¿Vale? Imposible competir con un sistema con estas características. ¿Vale? Por lo tanto, la pregunta es, quizás la misma pregunta que se hizo Kasparov cuando perdió con JetBlue. ¿Tiene sentido competir con una máquina? ¿O sería más provechoso una colaboración entre el humano y la máquina? Y por ahí, y desde ahí surge este concepto de inteligencia aumentada, de la colaboración humano-máquina. Otro antecedente, antes de profundizar un poco más en esto. Servicios de inteligencia artificial en Chile. Este es un estudio, una especie de radiografía de empresas que ofrecen servicios de inteligencia artificial. Hoy en día los dos sectores que más demandan servicios de inteligencia artificial, y donde en uno de ellos en particular, en la banca y el sector financiero, por ejemplo, Everis tiene mucha presencia, y por otro lado también tenemos el comercio y el retail. Y hay otros sectores con mucho menos presencia de inteligencia artificial, de soluciones basadas en inteligencia artificial, lo que denota que existen tremendas oportunidades. En el gobierno, en telco, donde también tenemos una fuerte presencia como compañía Everis, en el sector salud, minería, etc. Es decir, si bien hay dos sectores que están demandando una gran cantidad de servicios basados en inteligencia artificial, también existen otros sectores que con inmensas posibilidades de crecimiento. Podríamos decir que hay una torta, entre comillas, que parece ser bastante grande, ¿no? A repartir entre todas las empresas que ofrecen servicios, que ofrecemos servicios de inteligencia artificial. Quizá un poco en deuda tiene que ver el tema de la gran centralización, ¿vale? Si se fijan, un 72% de las empresas que ofrecen este tipo de servicios están ubicadas en la región metropolitana. Ahí destacar quizá el 2% en la Araucanía, porque probablemente ahí Everis, como compañía, nosotros tenemos un centro, una fábrica, o un centro de desarrollo de software y nuevas tecnologías en Temuco que probablemente contribuya a ese 2% de presencia en la Araucanía. Pero sin duda que hay un tema ahí que como sociedad, que como país, estamos al debe, ¿no? La gran centralización de los servicios y en particular en este caso servicios de inteligencia o basados en la inteligencia artificial. Pero los sistemas de inteligencia artificial también fallan. O sea, si yo dejo solo el sistema de inteligencia artificial y lo coloco como bala de plata para la solución de cualquier problema, en algún momento el sistema va a fallar, sin duda. O sea, si estamos seguros de algo es que los sistemas de inteligencia artificial también fallan. Esta imagen yo la tomé de redes sociales, no es un desarrollo nuestro. Pero claro, ustedes pueden ver cómo el gatito engañó al sistema, ¿no? Y uno dirá, claro, un humano se hubiese dado cuenta automáticamente que esa imagen corresponde a un gato y no a una radiografía de tórax en este caso. Pero el sistema es incapaz de hacer esa extrapolación, porque el sistema lo único que es capaz de hacer es analizar imágenes de radiografía. Por lo tanto, si yo lo coloqué una imagen del gatito, que igual es oscurito, ¿cierto? El sistema no fue capaz de decir, oye, me estoy mostrando un gato, yo solo veo radiografía. Y calificó o clasificó esta imagen en 100% de probabilidades con una red neuronal profunda de ser, digamos, un paciente con COVID. Nuevamente, si hubiésemos combinado o si combinamos las capacidades de este sistema con un médico, incluso con un médico que no sea, o con un operador que no tenga conocimiento de medicina, podría automáticamente descartar la imagen del gatito, ¿cierto? Y concentrarse en aquellas que realmente tiene sentido analizar, ¿verdad? Solamente he utilizado esta imagen para ilustrar la importancia de las capacidades humanas a la hora de utilizar sistemas basados en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia aumentada? Ya lo deslicé por ahí, alguna definición. Básicamente es la capacidad
de generar mayores habilidades cognitivas en los seres humanos a partir del uso de sistemas basados en inteligencia artificial. Esta no es una nueva tecnología, no tiene nada que ver con realidad aumentada, por ejemplo, si alguien lo pensó en algún momento. ¿Vale? No es una inteligencia artificial 2.0, es inteligencia artificial combinada con capacidades humanas. ¿Vale? Por ejemplo, el director de ingeniería de Google prevé que en el 2030 podremos conectar el cerebro a otro exterior que lo hará más potente. Eso sería ya una inteligencia aumentada llevada al extremo, ¿no? La capacidad de conectar nuestro cerebro directamente a otro sistema basado en inteligencia artificial que nos entregue mayores capacidades cognitivas. Eh, Hay investigación en torno a eso y es probable que hacia el 2030 seamos capaces de hacer algo así. Pero desde el punto de vista del negocio, fíjense en lo que dice Carlson, analista principal de Forrester. La inteligencia aumentada es la clave para impulsar rápidamente el valor comercial con la inteligencia artificial. Y es aquí donde quizás me quiero detener, ¿vale? Y lo conecto finalmente con el título de la charla, ¿no? La inteligencia aumentada parece ser la inteligencia artificial que realmente la economía o las empresas, las organizaciones requieren para agregar mayor valor, ¿ya? Y también mayor valor comercial a las soluciones, a sus soluciones de negocio basadas en estas técnicas, ¿ya? ¿Dónde tiene su origen? Ya lo mencioné. Podríamos decir que el origen de la inteligencia aumentada fue esta imagen, ¿no? La derrota de nuestro campeón mundial, cierto, humano de ajedrez, frente al Deep Blue, ¿ya? Se habló mucho del día en que la máquina derrota el hombre. Bueno, ese día llegó, ¿ya? Desde el origen de la inteligencia artificial siempre existió esa paradoja, desde la aparición de los primeros computadores, y el 10 de febrero de 1996 esto se hizo realidad. Y este ajedrecista, en vez de encerrarse, ensimismarse, deprimirse ante esta derrota, él vio ahí una posibilidad. Y por eso me gusta este ejemplo, ¿eh? El de este campeón de ajedrez. Porque creo que es que todos deberíamos seguir. En vez de pensar todo el día que un día, algún momento, la máquina nos va a reemplazar, ¿por qué no pensamos en colaborar con las capacidades que nos entrega la inteligencia artificial? ¿No seremos más fuertes, humanos y máquinas, para resolver todos los problemas que hoy tiene nuestra sociedad, que si dejamos solo las máquinas? Hoy ya demostramos que por sí solos no somos capaces de resolver todas las problemáticas, ¿no? Probablemente por ahí un poco quien inspiró este concepto fue Kasparov. Él de hecho creó un nuevo tipo de ajedrez que le llamó ajedrez avanzado, ¿ya? Se planteó esta pregunta, como les decía: ¿qué pasaría si en vez de competir con las máquinas colaboráramos con ellas? Y creó un nuevo modo de ajedrez, donde acá la máquina lo que hacía era recomendar ciertas jugadas, analizar el patrón de juego del oponente y hacer recomendaciones respecto a cuál sería la próxima mejor jugada. Parecido a lo que hoy en día en el sector comercial se llama Next Best Action. No sé si han escuchado hablar del concepto, probablemente si hay alguien de ingeniería comercial o de marketing lo conozca, que en el fondo es sugerir la siguiente mejor acción para concretar un negocio, una venta o aprovechar alguna oportunidad comercial, ¿vale? Aquí está el origen de todo ese tipo de algoritmos, donde el algoritmo lo que son sugerencias, ¿vale? No sé si quieren saber, pero no sé si alguien sabe quién ganó esta partida entre Kasparov y Topalov. Bueno, les tengo que contar que lamentablemente volvió a perder. Kasparov no fue, Gary no tuvo ahí buena suerte en este juego, y perdió, ¿no?
la máquina no le sirvió mucho, le sirvió más a su contrincante al parecer. Vale, y con esto voy avanzando hacia el cierre de la presentación. Ahí está graficado este valor agregado del que yo les menciono. El valor agregado que se permite o que genera actualmente la inteligencia artificial aumentada o la inteligencia aumentada, ¿ya? Hacia el 2021, Gartner estima que va a generar 2,9 billones de dólares de valor de negocio, ¿vale? Si ustedes se fijan en el gráfico, la barrita azul más oscura es la inteligencia aumentada, o también sistemas de apoyo a la toma de decisiones, ¿verdad? Que como concepto existen de mucho antes que la inteligencia aumentada, pero hoy obviamente hace sentido agruparlos en el mismo conjunto de soluciones, ¿ya? Hasta el año 2018 podríamos decir que el principal desarrollo de inteligencia artificial eran los asistentes inteligentes o los agentes inteligentes o asistentes virtuales. A partir ya de este año se prevé un crecimiento exponencial de soluciones basadas en inteligencia artificial aumentada por sobre agente inteligente, por sobre sistemas de automatización o de automatización 100%, digamos, el sistema autónomo, y por sobre productos inteligentes. ¿Ah? Hacia el 2030 se cree que el 44% del valor comercial global de todos los tipos de inteligencia artificial lo va a capturar la inteligencia artificial aumentada, ¿vale? Y el principal uso va a ser la experiencia del cliente o la experiencia del consumidor. Y ahí quiero mostrarles cómo nuestra compañía, como Everis, visualiza este futuro donde la inteligencia artificial aumentada es un protagonista y donde la experiencia del consumidor es el principal foco para su desarrollo. Spent 42 minutes enjoying this simulation. Shouldn't you be working? I am working, Entity. I'm improving customer service for our company. I'm looking for inspiration in this demo of a Tuscan villa. Adam, you have a message from your daughter. Play the message from Lisa, Entity. Hi, Dad. We haven't celebrated your new job as CIO yet, so I'm heading over. I'm on my way. Yep, like right now. Lisa will arrive in approximately 45 minutes. You know what, Entity? When Lisa gets here, let's do something special. Okay, Adam. What do you have in mind? Fettuccine alla puttanesca. Delicious. In that case, you will need some top quality ingredients. Do you want me to activate the virtual market? Sure. Let's go shopping. And while we're there, I can check out their customer experience. You know, I still find it amazing how they know exactly what I want. It's just as you say, Adam. The virtual market is an omni-channel experience. It connects to your buying preferences history, along with what has gone in and out of your refrigerator. So, what do we need? Tomato. Anchovies. Capers and olive oil.
Ooh. Or now the store really is reading my mind. Oh no, the algorithms of the virtual market cannot read your mind, but they can shadow you and create patterns to predict what you are going to need. It is often hard to admit, but customers are very mathematically predictable. All right. So what do I need now? Italian music, and picked especially for you. That is clever. I think these recommendation models could be very useful to us. Entity, look for a space in the schedule of the sales team to talk about virtual reality encapsulation and recommendation models that immerse our customers in a compelling experience and thoughtfully suggest options and alternatives. A drone has left with your shopping and will arrive in approximately 5 minutes. Perfecto. Today, Entity Data is doing a lot of... Les quería compartir nuestra visión y para ir cerrando algunas cifras, junto a Endeavor, hace un par de años, Everest desarrolló este estudio, el impacto de la inteligencia artificial en el emprendimiento en América Latina. ¿Por qué me interesa mencionarlo? Porque hablamos de todo el valor agregado que está generando la inteligencia artificial, ¿no? Y en particular la inteligencia artificial aumentada. Entonces sería razonable pensar quién está capturando ese valor, ¿vale? Ese valor agregado comercial. Y acá, básicamente, se identificaron 240 empresas aproximadamente y su relación con alrededor de 70 emprendimientos basados en inteligencia artificial. Y hay cifras que para mí son preocupantes y donde hay que colocar un poco de atención. Como también hay cifras muy positivas. Lo positivo, en el 65% de las empresas, la inteligencia artificial forma parte de su core de negocio y la propiedad intelectual que ha generado constituye una ventaja competitiva. Cosas que no son tan positivas. 87% de los desarrollos tecnológicos realizados se apoyan en productos o frameworks de terceros. Y no los voy a mencionar, pero esos terceros en general son grandes corporaciones globales, principalmente de origen norteamericano, ¿ya? Entonces, ahí hay una oportunidad. Ahí hay mucho valor agregado que no estamos capturando en América Latina, que no están capturando nuestros emprendimientos ni nuestras empresas, ¿ya? Sino que lo están capturando proveedores de software a escala mundial a través de soluciones paquetizadas, que si bien son grandes aceleradores de soluciones de inteligencia artificial, desarrollan el impacto que generan, ¿cierto?, en el capital humano o en la propiedad intelectual de esta empresa es muy, muy bajo, ¿no? Porque al depender de un framework o de una solución de tercero, naturalmente se pierde valor, ¿ya? Cosas positivas, el 63% de las empresas son jóvenes, por lo tanto tienen un alto potencial de crecimiento. Se fundaron hace menos de 6 años. Y también positivo, yo diría, un 50% son pequeñas empresas, por lo tanto también asociado a lo anterior, el capital de crecimiento es bastante grande, ¿no? Y para ir cerrando, quisiera compartir, más que leer quizás lo que está en esta lámina, si el tiempo me lo permite, estos son 2-3 minutitos, compartir un poco las reflexiones del doctor Daniel Susskind. Ya es un joven profesor de economía del Balliol College de la Universidad de Oxford y él es experto en el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en el trabajo y la sociedad. ¿Ya? Él tiene una charla TED que se llama justamente bueno, no se llama exactamente igual, sino que se llama El futuro del trabajo. Pero él recientemente lanzó este libro, Un mundo sin trabajo, ¿ya?
Y quisiera nada más que compartir con usted algunas reflexiones de su propia boca, digamos, si me lo permite el tiempo, que yo sé que estoy medio pasado, pero esto es muy, muy breve. But in the last few hundred years, economic growth has taken off. Those economic pies have exploded in size. Global GDP per head, the value of those individual slices of the pie is already about $11,000. Roll forward 35 years and it will be double that again. 35 years and it will be double that again. We have come very close to solving that fundamental economic problem, the struggle for subsistence, which is, as I said, plagued mankind for centuries. And so technological unemployment, a world where there's not enough work for people to do because of technology, in a sort of strange way, will be a symptom of that success. We'll solve one problem, how do we make the pie large enough for everyone to live on, but we'll replace it with other ones. Eso era muy, muy breve. Muy breve, quiero volver a la presentación. Dame un minuto para volver a la presentación y ir cerrando. Deje de compartir. Bien. Perfecto. Vale. Es una reflexión que él hace, es bastante fuerte. Pero nada, creo que da para pensar. Quiero dejar esa reflexión, no voy a hacer mayor análisis de ella, quiero que cada uno saque sus propias conclusiones de cómo el progreso tecnológico nos va a permitir resolver este problema económico fundamental que él menciona. Ahora el problema se transforma en otro, ¿no? En cómo la educación, y yo me siento aludido porque también soy académico, soy profesor, como la educación y también como compañías como Everis nos preocupamos de la formación de nuestros colaboradores para resolver esto que podría ser un problema, ¿no? La falta de trabajo por el progreso tecnológico. Con eso termino la charla. Creo que estoy pasando algunos minutos, pero no sé ahí, Franklin, si tú estás por ahí, no sé si hay alguna pregunta o hay tiempo para algo más.